Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario que vamos a desarrollar el día de hoy. Les saluda Francis Durón, parte del equipo de capacitación de Cámara de Comercio. Vamos a esperar 2 minutos para las personas que aún no se han conectado a través de la plataforma de Zoom. Sabemos que hay bastantes personas que se habían inscrito para este seminario. Si ustedes conocen de alguna persona que no pudo hacer su inscripción a través de la plataforma de Zoom, les recordamos que tenemos nuestro Facebook Live en la página de Facebook de Cámara de Comercio para que puedan compartirlo y puedan indicarle a las personas que no pudieron inscribirse que pueden visualizar la charla a través de la página de Facebook de Cámara de Comercio. Como les mencionaba la licenciada Blanca Salgado en el chat, bueno, estamos un equipo de la unidad de capacitación. En esta tarde me acompaña la licenciada Merari Murillo, Blanca Salgado y Rancel Morazán, quienes vamos a estar apoyándoles con sus consultas. La dinámica que vamos a utilizar en esta tarde es a través del icono de preguntas y respuestas que está ubicado en la parte inferior de su pantalla. A través del icono ustedes van a realizar las consultas puntuales que quieran abordar con el doctor Carmenate. Y para que ustedes nos dejen sus saludos, sus comentarios y que nos puedan compartir desde qué parte del país nos están acompañando, el nombre de su empresa, vamos a utilizar el chat. Entonces, para todas las personas que recién se están conectando, las preguntas puntuales sobre la temática del día de hoy la vamos a abordar a través del icono de preguntas y respuestas, y los saludos, comentarios adicionales lo vamos a realizar a través del chat. Vamos a esperar 1 minuto más para las personas que aún están pendientes de conectarse a través de la plataforma de Zoom, recordándoles que también estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP y la Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, les damos la más cordial bienvenida a este seminario, Epidemiología y Bioseguridad. Hoy vamos a estar conversando acerca de los pilares básicos para la prevención del COVID-19. Así que a todos les agradecemos por acompañarnos. Sabemos que hay personas de diferentes partes del país. También estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Así que si usted conoce a alguna persona que no pudo inscribirse a través de la plataforma de Zoom, puede compartir la publicación de la página de Facebook de CCIT para que puedan acompañarnos en esta tarde. Únicamente recordarles que una vez que ustedes finalicen su sesión en la plataforma de Zoom, les aparecerá una ventana emergente de SurveyMonkey para que puedan dejarnos su evaluación y sus comentarios del seminario de hoy y podamos seguir compartiendo más seminarios de este tipo con ustedes.
Antes de iniciar, voy a presentar a la persona que nos acompaña en esta tarde, el doctor Lino Carmenate. Él es médico especialista en salud de los trabajadores, es miembro de la Junta Directiva de ASOMED, coordinador nacional del Programa de Salud, Trabajo y Ambiente en América Central y coordinador del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, Trabajo y Ambiente. Así que, doctor, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sí, únicamente si nos ayuda con el audio, estimado doctor. En la parte inferior de su pantalla está el micrófono. ¿Aló? Bien, ahí estamos Bueno, escuchándole fuerte okay. y claro. Gracias, muy amable. Bueno, Gracias. muchísimas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Muchísimas gracias a toda la audiencia que tenemos. Sabemos que no solo nos están viendo desde Honduras, sino también desde algunos países hermanos. Bueno, primero que todo, reconocer la responsabilidad que tenemos como profesionales que nos dedicamos en algún momento a la salud y específicamente a la salud ocupacional. Momentos como estos, momentos de emergencia, en momentos de crisis, en este caso en el momento de la pandemia, nos damos cuenta de que por mucho que sepamos, por eso a mí a veces cuando alguien me comenta o me presenta como experto, me empiezo yo mismo a cuestionar hasta qué punto somos expertos en algo cuando muchas veces nos falla esa experticidad en poder identificar antes de que ocurran las cosas y poder resolverlas. Entonces, yo siempre, una de las frases que más me gusta a mí mencionar es una frase de Einstein, ¿verdad? Que comentaba que todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces yo creo que este es un momento en el cual, a pesar de que estamos tristes, ansiosos, algunos deprimidos, algunos irritables, yo creo que es un momento en el cual también deberemos de tomar pausas, sentarnos con nosotros mismos y valorar un poco qué somos como personas, qué somos como individuos, qué somos como ciudadanos, qué somos como profesionales y poder en algún momento sacar mucho más aprendizaje del que posiblemente creemos que podamos sacar. Entonces, esta recomendación inicial. Y después, bueno, mencionarles que esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. De seguro que han visto por ahí en diferentes charlas, en diferentes presentaciones, en diferentes incluso memes, que durante la historia de la humanidad hemos tenido, o sea, todas las enfermedades han aparecido. Cuando una enfermedad no existe y aparece, porque aparece un agente que pueda producir algún tipo de trastorno a la salud en el ser humano, a esa enfermedad se le llama enfermedad emergente. Por tanto, la COVID, que es la enfermedad producida por un virus, por un agente que no existía en el ser humano y que, bueno, ya todos sabemos más o menos las teorías que hay del origen, que es un salto entre especies de murciélago hacia el humano, pues surge el agente causal, un virus, el SARS-CoV-2, y aparece la enfermedad. Y entonces es un reto en todos los sentidos, es un reto en todos los sentidos porque empieza a ser un reto desde la salud pública y cualquier reto de la salud pública termina siendo un reto a la economía, un reto a la sociedad, un reto a la cultura, o sea, un reto a todo.
y tenemos que saber cómo enfrentar esos retos. Tenemos que, en esto que le comentaba, de tener un poco de paciencia, un poco de calma, de sentarnos, de analizar, está el enfrentar los retos. Y tenemos que haber hecho determinadas tareas. Hay tareas que tenemos que haber tenido hechas, ¿verdad? Y son tener sistemas de gestión a nivel de las empresas, básicamente, aunque el tema es en general epidemiología y bioseguridad en general, pero lo enfocaremos mucho a la parte empresarial. Tenemos que haber hecho determinadas cosas. ¿Y qué teníamos que haber hecho? ¿Qué teníamos que tener hecho? Bueno, están las legislaciones y la normatividad en cada país. Y Honduras es un país que tiene una cierta normatividad, una cierta legislación que tiene que ver con el control, la gestión, la evaluación de los agentes de riesgos que pueden producir trastornos a la salud dentro de las empresas y en general en la sociedad. Tenemos algunos de estas normativas y esa legislación. Por ahí tenemos el Código del Trabajo, ¿verdad? Fundamentalmente el título 5 del Código del Trabajo, que habla sobre la salud ocupacional. Tenemos el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Tenemos una ley de inspectoría nacional, que es del año 2017, y que si leemos esta legislación, nos damos cuenta de que había cosas que teníamos que tener hechas. Por ejemplo, en la legislación está claramente señalado que toda empresa en Honduras menor de 10 personas, que tenga menos de 10 trabajadores, debería tener a una persona designada, que se le llama delegado de salud ocupacional, que se encargue de alguna manera en velar, en tener un cierto conocimiento sobre qué está pasando en temas de salud y seguridad ocupacional en la empresa, en este caso pequeña empresa. Y también dice la legislación que por encima de 10 trabajadores, las empresas por encima de 10 trabajadores deberían de tener conformada, incluso inscrita y juramentada en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, una figura que yo creo que es vital en todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud ocupacional, que se denomina la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. Y dentro del Reglamento General de Medidas Preventivas existe un montón, ¿verdad? Una serie de artículos que nos explican cuáles serían las funciones, cuáles serían los objetivos, cuáles serían las tareas y actividades de esta figura de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad en la empresa. En la legislación de Honduras hay, y yo creo que en la mayoría de las legislaciones de nuestros países, de nuestro continente, hay pocas cosas relacionadas con agentes biológicos. En algunas de las conferencias que he estado, de algunos de los temas que hemos impartido en esta semana, hemos estado llamando la atención de que existen diferentes factores de riesgos, ¿verdad? De una manera rápida, hay factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, hay medioambientales, hay factores de riesgo disergonómicos, mecánicos, psicosociales. Esta sería la división tradicional de los agentes de riesgo, o sea, de los agentes que nos pueden producir de alguna manera un daño a la salud durante el trabajo. Pero yo tengo también otra clasificación, que no es una clasificación que esté en ningún libro, pero a mí me gusta clasificar a los agentes en agentes visibles y no visibles. Y el ser humano está acostumbrado a que lo que percibe es mucho más fácil de entender que lo que no se percibe. Lo que se ve, lo que se olfatea, lo que se huele, lo que se gusta, lo que se toca, es mucho más fácil de entender que las cosas que no vemos, que las cosas que no podemos escuchar, que no podemos ver. Y los agentes biológicos son de esos grupos, junto con los psicosociales y los agentes químicos. Son agentes de riesgos que no podemos ver. Y entonces, como no los podemos ver, no sabemos cómo comportarnos delante de ellos. Estamos frente a un virus. Los virus son microscópicos, ¿verdad? O sea, la única manera de verlos es a través del microscopio. Incluso viéndolo y la ciencia demostrando que existe el virus, describiendo las características del virus, la forma del virus, podemos entender entonces cómo se transmite el virus y sobre todo cómo podemos combatirlo. ¿Cuáles serían aquellas medidas que pudiéramos tomar para combatir el virus? Y entonces hay una mezcla interesante entre la biología, entre la epidemiología, entre la seguridad, entre la higiene, que es lo que hace rico, ¿verdad?, el conocimiento
el conocimiento obtenido a través de la ciencia, el poder aplicarlo, el poder aplicar cada uno de esos conocimientos y poder a partir de esos conocimientos obtener cómo poder enfrentar algo que era desconocido por el mundo hasta hace 3, 4 meses, que era el virus del SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué sabemos de ese virus desde el punto de vista biológico, o sea, desde el punto de vista de virología? Bueno, sabemos que es un virus pesado, es un virus más o menos grande, pesado, y por tanto no es un virus que se puede transmitir a grandes distancias. Entonces, hay virus pequeños que cuando en un estornudo, en toser, incluso cuando uno habla, puede viajar en el aire mucha distancia. Hay virus que viajan 10, 12 metros de distancia, ¿verdad? Y hay virus que son virus más pequeños. Y hay virus como el SARS-CoV-2, que es un virus un poco más grande, y lo que hace es que el virus no pueda viajar tanto. Qué bueno que no pueda viajar tanto, porque así podemos poner una distancia, un distanciamiento, de lo cual se ha hablado hasta la saciedad del distanciamiento. Hay personas que aún no lo entienden, que tenemos que tener una distancia de seguridad de aproximadamente entre 1.5 y 2 metros. Y eso lo sabemos, esa medida la tomamos a partir del conocimiento del virus. También conocemos que el virus es un virus encapsulado. Los virus encapsulados tienen esa cápsula es una cápsula lipídica, o sea, es de grasa, y entonces sabemos que los agentes saponificantes, o sea, los jabones, pues la destruyen rápidamente. Y entonces tomamos una medida interesante que es lavarnos las manos. ¿Con qué? Con agua y jabón. El jabón de toda la vida. O sea, no tenemos que estar inventando, buscando supersustancias que posiblemente nos hagan más daño a la salud de que nos puede resolver. El agua y el jabón. Por eso, por ejemplo, muchos preguntan sobre algunas medidas sobre algunos equipos de protección personal como los guantes. Y los guantes son bastante controversiales, porque cuando uno tiene un par de guantes puestos, uno contamina los guantes. Enseguida que uno toca algo que está contaminado con el virus, contamina los guantes. Y no nos podemos lavar las manos con los guantes puestos. Entonces, si no tenemos guantes puestos, la frecuencia con que nos lavamos las manos o con los que nos aplicamos alcohol gel es mucho más corta la frecuencia y por tanto estamos más protegidos que teniendo un par de guantes que posiblemente estén contaminados y como creemos que tenemos los guantes y los guantes nos protegen, pues nos tocamos la cara, nos tocamos la boca, la nariz, los ojos con el guante. Incluso tocamos a compañeros. He visto yo personas tocando a otra persona con el guante y cuando le pregunto por qué toca a la persona, la puede contaminar, me dice que tengo guantes puestos. Como si el guante protegiera de la transmisión del virus. Entonces, un poco, ayer comentábamos también en alguna charla que dimos, el cómo comunicamos las cosas, el comunicar las cosas y el entender más o menos, tener más o menos claro de por qué se debe hacer cada una de las cosas que debemos hacer es vital para poder romper con uno de los conceptos epidemiológicos más importantes, que es la cadena de transmisibilidad del virus. ¿Verdad? El virus, bueno, es una bastante interesante, ¿verdad? El virus no es un agente vivo, importante, ¿verdad? El virus, ¿por qué? Porque para considerar que un agente biológico está vivo, necesita cumplirse una serie de, necesita el agente cumplir una serie de funciones que tiene por sí sola. Y el virus no se puede reproducir por sí solo, o sea, el virus necesita una célula humana para poder reproducirse. Entonces, conociendo estas cosas, podemos entonces entender un poco qué hacer contra el virus. Hay una serie de elementos, de conceptos que posiblemente no nos queden muy claros a la mayoría de las personas, ¿verdad? Y muchas veces me preguntan. Y hay una cosa interesante que se llama en epidemiología la historia natural de la enfermedad. Toda enfermedad, cualquier enfermedad, tiene diferentes periodos en los cuales la enfermedad se puede hacer algo contra la enfermedad. Ese algo es poder, lo más importante, prevenirla. Y entonces, todos hemos escuchado en estos días, ¿verdad? Posiblemente el concepto de prevención. Y la prevención se puede dividir en diferentes tipos de prevención. La prevención más importante de todas es la prevención primaria. ¿Qué significa prevención primaria? Prevención primaria significa que yo conozco una cosa que también denominamos, que en epidemiología se denomina la triada ecológica. La triada ecológica son los elementos necesarios para que pueda haber una cadena de transmisibilidad. Esa triada está compuesta por 3 elementos básicos. Uno, el agente. El agente es el virus. No lo teníamos no lo teníamos en septiembre, octubre y noviembre del año pasado y ya lo tenemos. Está ahí y se va a quedar ahí
porque el virus es parte ya del mundo. O sea, el virus no aparece, o sea, no se transmite del murciélago al humano, hace un poco de daño y se vuelve a meter en el murciélago. O sea, el virus no lo vamos a erradicar, ahí está. Ojalá que pudiéramos erradicar los virus. Ya hubiésemos erradicado posiblemente el virus del VIH y también hubiésemos erradicado el virus del dengue, que también nos produce muchísimos problemas y que lo tenemos ahorita conviviendo, ¿verdad? Con este SARS-CoV-2. No olvidarnos de que hay otras cosas, que lo que siempre ha estado sigue estando y que esto es algo nuevo y que no podemos descuidar el resto de las cosas que estamos haciendo, porque si descuidamos el resto de las cosas, pues tendremos no solo un problema, que es el problema de la COVID-19, sino tendremos un montón de problemas. Entonces, tenemos el agente. ¿Qué más hace falta para que se cumpla esa triada ecológica? Bueno, el ambiente. Tiene que haber un ambiente propicio donde ese virus pueda vivir entre comillas, ¿verdad? Donde pueda estar el virus hasta que encuentre un hospedero, que es el tercer elemento de esa triada ecológica, y ese hospedero es el humano, es el ser humano. ¿Qué es ser humano? Cualquiera. O sea, cualquier persona se puede contagiar y puede enfermarse con el virus. Cualquier persona. Pero ¿qué también ha descubierto la ciencia a través de la investigación clínica en los países donde ha ocurrido primeramente toda la evolución de la pandemia, todas las fases de la pandemia? ¿Qué se ha descubierto? Que no todos los humanos nos enfermamos de manera igualitaria. O sea, los humanos tenemos una serie de características que nos hacen más o menos susceptibles a los agentes. Y entonces no nos enfermamos todos de todo, ni nos enfermamos todos igual. Y una de las cosas interesantes que ha traído consigo las investigaciones clínicas es que del 100% de las personas que se enferman, un 80% aproximadamente de esas personas, pues tiene formas leves o moderadas de la enfermedad. Y puede ser que alguien de nosotros que hemos estado confinados, que hemos estado en la casa, nos hemos sentido mal, hemos tenido fiebre, hemos tenido algún tipo de malestar y hemos dicho, no, esto es una gripe, o sea, ¿por qué me va a dar COVID-19 si estoy dentro? Bueno, pero antes de entrar, antes de ponerme en cuarentena, posiblemente me haya expuesto, o en estas saliditas que damos de vez en cuando porque nos sentimos muy agobiados y nos dan ahí un día para poder salir, pues hemos salido y posiblemente no hemos podido, o no hemos querido, o no hemos sabido, poder, querer, saber, cuántos verbos se nos vienen a la cabeza, no hemos podido, querido o sabido evitar el contagio, evitar infectarnos. Y entonces estamos enfermos. Y posiblemente algunos de nosotros, pues hayamos pasado la enfermedad. Es importante que cada uno de nosotros, aunque pensemos que no, sospechemos siempre que en esta fase en que está Honduras en este momento, la última fase de la epidemia, ¿verdad? Todos somos sospechosos, todos podemos estar enfermos en este momento. Algunos de manera asintomática y otros con síntomas muy leves. Y también la investigación científica ha determinado que hay un 20% de las personas que se enferman que no les va tan bien con la enfermedad, que no les va tan bien. Y de ese 20% hay un 5%, y de ese 5, un 3% que le va muy mal. O sea, que se enferman con formas graves de la enfermedad y necesitan entonces servicios hospitalarios, incluso unidades con mucho equipamiento tecnológico, como las unidades de cuidados intensivos, en la cual muchos de los pacientes pues necesitan entonces aditamentos, ¿verdad? Mecánicos, como ventilación mecánica y los famosos llevados y traídos, hablados y deshablados, ventiladores. Entonces, conocer toda esta perspectiva nos da una idea de por qué tenemos que hacer caso a lo que nos dicen, que por qué tenemos que obedecer ciertas medidas con las cuales posiblemente no estemos de acuerdo. Pero el problema ahorita no es estar de acuerdo. El problema ahorita es comprender por qué se hacen las cosas. Después podremos debatir si las medidas que se tomaron fueron muy drásticas o fueron muy pocas, pero ahorita lo que tenemos que hacer es tratar de entender por qué hacer las cosas. Y una de las cosas es, y también se ha dicho muchísimas veces, que posiblemente todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra nos enfermemos en algún momento de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque tiene una alta capacidad de infectar. O sea, tiene una alta capacidad de producir infección en el ser humano. Tiene unos numeritos, ¿verdad? Que también los hemos oído por ahí, R0, RT, ¿verdad? Hemos oído todas estas cosas, ¿verdad?
esos numeritos están por encima de 1. Y cuando están por encima de 1 significa que una persona que está enferma puede contagiar, puede infectar a muchas personas, a más de una persona. Y entonces, conociendo esos numeritos, podemos entender más o menos cómo va a evolucionar. Las famosas curvas, que también somos a veces demasiado metidos a rollos con las curvas. Explícame esta curva y por qué la curva va así y cuándo la curva va a tener tal fase. Qué interesante cómo los problemas, cómo las crisis generan un proceso que a mí me interesa bastante, sobre todo estudiar desde el punto de vista neurofisiológico y de comportamiento, que es, yo le llamo la democratización del conocimiento. Es poder sacar el conocimiento de la estricta academia, de lo que debatimos continuamente, posiblemente los médicos, los epidemiólogos, que discuten los salubristas, en ambientes muy cerrados, y salir esos conceptos que son básicos para uno entender por qué vive, por qué está sano, por qué está enfermo, cómo puede prevenir determinado elemento, esos conceptos se democraticen, se hagan populares, y no es que las personas tienen que ser todos expertos en estos conceptos, pero sí conocerlos y manejarlos y poder hacer un poco más de caso a los profesionales de la salud, que muchas veces tenemos un lenguaje un poco científico y no podemos o no sabemos muchas veces llegar a explicarle y a convencer a las personas de por qué hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos esa complejidad. ¿Qué pasa desde el punto de vista de bioseguridad? ¿Qué pasa desde el punto de vista de bioseguridad? Bueno, la palabra bioseguridad es una palabra compleja que viene de seguridad y biológico. O sea, la seguridad biológica, pues es la bioseguridad. Y hay lugares de trabajo, en los cuales, y hay centros de trabajo, hay empresas en las cuales la bioseguridad es un elemento vital de todos los días, O sea, la bioseguridad, pensemos entonces en un quirófano, ¿verdad? Un quirófano en un hospital, pensemos en una sala de partos, ¿verdad? Pensemos en la industria químico-farmacéutica, en un lugar donde se esté produciendo fármacos. Pensemos en la industria alimenticia, ¿verdad? Donde se producen alimentos, donde se manipulan alimentos. Bueno, pensemos en todo eso y para ellos la bioseguridad o seguridad biológica es de todos los días. Es vital para que puedan funcionar y que los procesos que se producen en esos lugares tengan la mayor seguridad en el proceso y la mayor también seguridad y salud en las personas que hacemos esas actividades. Entonces eso. Pero hay otras actividades económicas, otras empresas, donde el término bioseguridad pues es parte de, bueno, por supuesto que necesario, como son todos los demás agentes, pero nos preocupamos más por otras cosas, nos preocupamos más por el ruido, por la iluminación, por los trastornos, por los elementos ergonómicos y cosas así. Y entonces en este momento pues tenemos que aprender un poco a la fuerza de entonces cómo también hacer seguridad biológica para poder protegernos cada una de las personas que estamos ahí y en algunas actividades económicas, en algunas empresas, proteger a los que dependen de nosotros, que son los clientes, ¿verdad? Que son los proveedores, son una serie de elementos que forman parte de una cadena en la cual la seguridad depende, la seguridad que exista en la cadena depende del eslabón más débil. Entonces usted puede tener unas medidas de bioseguridad importantes que si su empresa depende de recibir una serie de productos y esos productos, las personas que manipulan esos productos no han tenido las medidas de bioseguridad adecuadas, pues entonces hacen que falle la cadena y hacen que falle posiblemente mi empresa, que falle mi negocio, porque las otras personas que forman la cadena no han tenido el cuidado, ¿verdad?, de implementar esto. Por tanto, es una tarea de todos. Lo hemos dicho un montón de veces. Cada vez que me reúno con alguien, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con empresas, de hablar con personas en general, les comunicamos que esto es una tarea de todos. Y es fácil decir de todos. O sea, es fácil decir que hay que arrimar el hombro, que tenemos que comportarnos, que tenemos que ser buenos ciudadanos, que tenemos que ser buenos trabajadores. Todo esto sí es fácil decirlo, pero es muy difícil cumplirlo posiblemente en la práctica.
Entonces, ya hago también otro llamado del comportamiento, que el comportamiento nuestro es importante para el resto. Entonces, ¿cómo se hace la gestión en bioseguridad? Exactamente igual que la gestión de todos los demás agentes. Se toman en cuenta 3 elementos importantes para hacer la gestión, que son el conocimiento de las vulnerabilidades, el conocimiento de las amenazas y el conocimiento del riesgo. ¿Qué son las amenazas? Bueno, las amenazas son todos los agentes, los hechos, las circunstancias que pueden en algún momento dañar, producir un daño, ¿verdad? En este caso, en la vida humana, pero también en los procesos, en los productos, en la economía, ¿verdad? Hay amenazas de todo tipo. En este caso estamos hablando de un virus, por tanto, la amenaza sobre la salud humana. Después, las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, importante. ¿Qué características tiene aquella parte del sistema que es sensible o susceptible a las amenazas? En este caso, ¿qué característica tiene el ser humano que puede hacer que la amenaza, que en este caso es el virus, nos haga más o menos daño? Y entonces ahí estábamos comentando de que ya se ha descrito por la ciencia que hay algunos seres humanos que tienen mayor probabilidad de que si se enferman puedan producirse en ellos formas clínicas más graves o incluso pueden producir el fallecimiento en las personas. Y ya también se han mencionado muchísimas veces, ¿verdad? Las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, importante. Elementos que tienen que ver con el estilo y modo de vida de las personas, como el tabaquismo, o sea, los antecedentes o el hecho de fumar, todo lo que tiene que ver con enfermedades que debiliten de alguna manera el sistema inmunológico. La edad es un factor importante. También ha salido por ahí en bastantes investigaciones el ser hombre, o sea, el sexo hombre, en este caso, es más susceptible a enfermar y incluso a enfermar, no, a tener formas más graves de la enfermedad que las mujeres. Hay más hombres que desarrollan las formas graves de la enfermedad, incluso fallecen, que las mujeres. Todo tiene una explicación, ¿verdad? Hay que buscar las explicaciones y la edad es importantísima, ¿verdad? La edad, por eso es un llamado importante no solo a tener a las personas de la tercera edad, o sea, las personas mayores de 65 años, bien protegidas, bien aisladas, sino cómo nos comportamos las personas jóvenes que convivimos con las personas que tienen una cierta edad. O sea, cómo nos comportamos. No podemos salir a la calle a hacer lo que nosotros queramos si tenemos que regresar al hogar, y en el hogar hay personas amadas y queridas que pueden ser, por el simple hecho de tener una cierta edad, pueden ser más vulnerables a tener, no a contraer la enfermedad, sino a tener formas más graves de la enfermedad. Y por último, ya hablamos entonces de la vulnerabilidad, ya hablamos de las amenazas, y por último está el riesgo. El riesgo es una probabilidad de que podamos enfermarnos. Y aquí tenemos entonces el cálculo de 2 riesgos, ¿verdad? El riesgo de la probabilidad de enfermarnos y el riesgo de la probabilidad de que o sea, la forma clínica de la enfermedad que tengamos, si es leve, si es moderada o si es más severa. Teniendo estos elementos, ¿verdad? Identificados, estos elementos bien controlados, entonces tenemos que empezar a implementar las medidas de control para poder romper de alguna manera esta cadena de transmisibilidad. Y cuando hablamos de medidas de control, en el caso de Honduras, pues estamos hablando de esfuerzos importantes que se han hecho o sea, en este mes se han hecho esfuerzos muy importantes con la elaboración para poder. Ya habíamos comentado de que en las leyes había poco realmente de agentes biológicos, y entonces cómo reforzar toda la normatividad nacional que tiene que ver con la gestión y el control de los agentes biológicos. Y en este caso entonces, bueno, formamos parte de un equipo, ¿verdad? Se ha conformado un equipo a nivel nacional, un equipo de personas con un conocimiento amplio no solo en la parte de salud ocupacional, sino también en todo el tema de bioseguridad, y se ha elaborado hace aproximadamente 15 días, está elaborado y está en la página web de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
un manual que se le tituló Manual General de Bioseguridad para la pandemia del COVID-19. En ese manual se intentan establecer de manera breve, resumida, de manera fácilmente comprensible, que sea fácilmente también aplicable, cuáles son los elementos fundamentales que se deben considerar en todas las actividades económicas de manera general para poder tener y poder operar en condiciones de seguridad y salud. Después, a partir de ese manual, se han empezado a elaborar, y también hay algunos ya que están colocados en la página web de la Secretaría de Trabajo, se han colocado una serie de protocolos de bioseguridad para actividades económicas específicas. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas importantes que hemos comentado es las características que tiene el ambiente para que la cadena de transmisibilidad del virus se pueda cortar o se pueda ejecutar de una manera más o menos eficaz. Y entonces hay actividades económicas que de por sí las personas siempre han estado, ¿verdad? Han trabajado a mucha distancia unos de otros, pero hay actividades económicas donde la distancia entre las personas pues posiblemente sea mucho menos estricta, de mantener ciertas distancias, y las personas están mucho más cercanas, a menos de 1 metro entre una y otra. Entonces las medidas que se tendrán que tomar, que se tendrán que considerar en cada centro de trabajo, dependerán del tipo de actividad económica, el tipo de tarea, el tipo de actividad que se realice en la empresa y el número de personas que estén laborando en un momento determinado en un espacio geográfico determinado. Y ahí empiezan, o sea, para cada una actividad económica se intentan establecer diferentes escenarios. Estos escenarios tienen que ver con desde que el trabajador sale de su casa para dirigirse al trabajo, hasta que el trabajador sale de la empresa y regresa a su casa en condiciones, toda esta trayectoria en condiciones de seguridad y salud. O sea, cómo tenemos que comportarnos desde que salimos hasta que llegamos. Y en el manual y en los protocolos intentamos ser lo más claros posible, lo más precisos posible, para que sea fácilmente aplicable y que podamos en algún momento determinado poder sentirnos y estar seguros, ¿no? Este también es otra disyuntiva aquí en el lenguaje. El lenguaje a veces nos traiciona, y una cosa es sentirnos seguros y otra cosa es estar seguros. ¿Hasta qué punto yo puedo sentirme seguro y no estarlo? ¿Y hasta qué punto yo puedo estar seguro y no sentirme tan seguro? Es importante determinar estas cosas, y yo creo que a partir de todo esto, ¿verdad? De todo este conocimiento, establecer procesos de formación importantes. Por eso es que en estos esfuerzos nacionales que hace la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, comentaron al principio que también nos acompaña, ¿verdad?, el Instituto Nacional de Formación Profesional, porque se está ya llevando a cabo a nivel nacional un proceso de capacitación para que las empresas, los trabajadores, estén adecuadamente formados en cómo poder ejecutar y en cómo poder llevar a cabo todas las medidas para que no solo nos sintamos seguros, sino también para que estas medidas tengan la eficacia necesaria y estar seguros. Merari. Bien. Tenemos algunas consultas, doctor Carmenate, en relación a más que todos los equipos que se manejan dentro de las empresas, hablando en el tema de bioseguridad. Nos comentan qué impacto tiene el aire acondicionado o los ventiladores dentro de las oficinas. ¿Cómo podría esto afectar la propagación del virus? Ayer estábamos comentando con una serie de colegas, ¿verdad? No solo de Honduras, sino también colegas de otros países. Y existe una serie de conocimientos que es importante
no verlos cada uno de manera aislada. El primer conocimiento que aparece en todo lo que tiene que ver con el ambiente es la posibilidad de que el virus se mantenga de una manera, o sea, se mantenga con la capacidad de poder infectar en las superficies. Y casi desde el principio de la pandemia han salido, ¿verdad? Han sido publicadas diferentes investigaciones que nos hablan un poco de cuál sería, muchos dicen la supervivencia del virus, pero es que realmente la palabra no es supervivencia, porque es que el virus no está vivo, sino es la capacidad que tiene el virus de estar en un lugar y poder, a partir de estar ahí, si alguien se pone en contacto con el virus y lo lleva a las vías respiratorias, del virus poder penetrar, poder penetrar al organismo, entrar a una célula y poder replicarse y poder tener la actividad biológica que tiene el virus. Entonces, todos hemos leído, ¿verdad? Seguro, que diferentes publicaciones en las cuales habla de cuál es ese tiempo en el cual el virus se puede mantener en diferentes superficies con capacidad infectante. Por eso es importante, y una de las medidas generales más importantes que tenemos en el manual general y en los protocolos es la limpieza y desinfección de los objetos y las superficies. O sea, no solamente tenemos que estar limpios nosotros, nuestra ropa, nuestras manos, ¿verdad? Los equipos de protección, las mascarillas, todo, sino también tienen que estar adecuadamente limpias y desinfectadas, todo lo que tocamos, todo lo que manipulamos, los objetos y la superficie. Entonces, ya tenemos ese conocimiento. El otro conocimiento importante es que el virus, ¿verdad? La partícula viral es exhalada, ¿verdad? Es exhalada. Entonces, en esa exhalación tiene un movimiento. Por eso es importante la mascarilla, ¿verdad? Si tenemos la mascarilla, pues entonces lo que se exhala hace que, si nosotros tenemos el virus sale y se queda en la mascarilla. Se queda en la parte interna de la mascarilla. Por eso es importante que cuando nos quitemos la mascarilla no toquemos por la parte interna, porque si tocamos por la parte interna la mascarilla, la quitamos y estuvimos protegidos todo el día. Y después las manos las tenemos con el virus, porque el virus estaba acá. Eso si estamos enfermos, ¿verdad? Recuérdense que podemos estar enfermos y no tener síntomas. Estamos asintomáticos, parte de la historia natural de la enfermedad. Y entonces, tocamos cualquier cosa y después viene alguien y la toca. Importante. Entonces, si tenemos la mascarilla, ¿para qué también sirve la mascarilla? Para si el virus está en el ambiente, estamos conversando con alguien, no cumplimos el metro y medio o los 2 metros, estamos conversando con alguien y esa persona está enferma, con síntomas o sin síntomas, pues el virus viene y se queda aquí, se queda en la parte externa. ¿Ya? Entonces no la puedo tocar. La forma de quitarse la mascarilla, pues tenemos que intentar saber todos estos conocimientos para eso. Entonces, ya tenemos un segundo conocimiento. O sea, tenemos el conocimiento de que el virus puede estar en la superficie, puede estar en los objetos y que también puede estar en los equipos de protección, puede estar en la mascarilla. Entonces, está en el aire, puede estar en el aire también el virus. Y si yo estoy con un ventilador, pues entonces el ventilador, pues todas las partículas, pues las transporta, el viento, la velocidad del aire del ventilador, pues transporta la partícula viral más allá de lo que normalmente ella llegara. ¿Qué pasa con los aires acondicionados? Pues pasa lo mismo. Y otro elemento fundamental que también fue tema de debate, mucho tema de debate, es la temperatura. O sea, ¿qué tanto incide la temperatura del aire, la temperatura ambiente, qué tanto incide en que el virus pueda mantenerse en las superficies, en los objetos, incluso en el aire, pueda mantenerse con capacidad infectante durante cuánto tiempo? Y se empezó a decir al principio que como nosotros estábamos en ambientes muy calurosos, pues que el virus no iba a vivir. Bueno, hay que ver la situación que tiene ahorita, que tiene el norte del país, ¿verdad? Donde hay muchísimos casos, ¿verdad? Y con unas temperaturas bastante elevadas. Entonces, lo de la temperatura, pues no nos queda muy claro. Y las temperaturas ambientes, está claro que las temperaturas ambientes, mientras más bajas son las temperaturas ambientes,
más posiblemente pudiera el cuerpo humano tener una predisposición, la temperatura humana, a que el virus pudiera penetrar. Por eso es que hay enfermedades, ya todos conocemos que hay enfermedades estacionarias, y en determinadas estaciones del año hay enfermedades, hay agentes que se transmiten muy fácilmente, y entonces hay lo que se dice cada año, o sea, endemias de la enfermedad, y a veces hacemos epidemias de las enfermedades en determinadas etapas del año, porque está claro que la temperatura ambiente, la humedad del aire y las características al final, las características que tienen que ver con humedad y temperatura están definitivamente relacionadas con el poder que tiene el virus de transmitirse de persona a persona e incluso de mantenerse en determinados lugares. Por eso, la recomendación más general es que en aquellos lugares, en aquellos ambientes donde se puede prescindir de aire acondicionado, de ventiladores, pues se puede prescindir de ellos, pues se prescinda. Hay lugares en que nos dicen, pero si nosotros es un lugar que se diseñó directamente para tener siempre aire acondicionado, pues muchas veces hay oficinas en las cuales han sido trasladadas del lugar y la persona está entonces en un lugar mucho más abierto. En una de las recomendaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, en los manuales y en los protocolos, está el transporte, el ir en el transporte. O sea, estamos recomendando que en los transportes no se use la ventilación del transporte, o sea, el aire acondicionado, sino que se utilice la ventilación natural del transporte. O sea, que se dejen las ventanas, las ventanillas abiertas para que el ambiente de los automóviles, en este caso, o de los buses, ¿verdad? Pues sea lo más natural posible. Bien, la otra consulta, doctor, es en relación a si es correcto cuando utilizamos los guantes, estar lavándonos las manos con los guantes y utilizando gel sobre los guantes. Bueno, el gel, a ver, el agua y el jabón para lavarse las manos y el gel están diseñados para las manos. ¿Ya? El guante es uno de los equipos de protección personal que más discusión puede generar en todo. Bueno, todos han generado discusión porque el ser humano en sí es un ser que necesita convencerse a sí mismo de las cosas y convencer al resto. Yo creo que siempre cualquier tipo de discusión es interesante, oír a los que están de acuerdo, a los que no están de acuerdo. Pero yo creo que la indicación de los guantes debería ser solamente para aquellas actividades que normalmente han utilizado guantes. O sea, aquellas actividades que tradicionalmente, por las características de la actividad, necesitan utilizar guantes, deberían de utilizar guantes no por el SARS-CoV-2 ni por la COVID-19, sino por la propia naturaleza de la actividad que realizan. Da igual, o sea, no puede darle un cirujano a operar en un quirófano sin guantes. Y los manipuladores de alimentos, pues también usan guantes. Pero si la actividad que usted normalmente realiza no necesita guantes, pues no hay la necesidad de ponerse guantes. En el caso de aquellas actividades que tradicionalmente necesitan guantes y que utilizan guantes, pues esas personas están absolutamente entendidas. Ellas tienen el conocimiento necesario para saber cómo utilizar el guante. Cómo saber, ¿verdad?, en qué momento se ponen los guantes, cómo manipulan, o sea, qué manipulan con los guantes y en qué momento incluso quitarse el guante. Yo específicamente, o sea, mi recomendación personal es que los guantes no sean considerados, ¿verdad?, de una manera como un equipo de protección personal o un medio de protección personal añadido para poder protegernos del COVID-19. O sea, yo en algún momento fui a un lugar, al principio de que se puso la medida de que se podían ir, de que podían, ¿verdad?, habían dos números de la identidad para salir cada día y todas esas cosas. Me acuerdo que fui a un lugar, o sea, a un centro comercial, a un supermercado, y me dijeron que no podía entrar al supermercado porque tenía que tener mascarillas y guantes. Tenía mis mascarillas, pero no tenía guantes. Y entonces intenté que me explicaran
las razones por las cuales ellos pretendieran que yo tuviera un guante, que pretendían que tuviera un guante, y no sabían explicar, o sea, no tenían una razón, porque si usted está contaminado, viene y toca las cosas y las contamina. Digo, bueno, pero mire, si yo hago así, me toco la nariz y estoy enfermo, el guante tiene el virus y toco todo y es igual, todo se va a contaminar. Bien, la otra consulta, doctor, es en relación a si es necesario realmente utilizar lentes, porque nos han preguntado si al momento de nosotros tocarnos los ojos pudiéramos transmitir el virus. Y también la otra consulta relacionada es a las caretas que se están utilizando. Si estas se pueden limpiar y se pueden reutilizar. Bueno, el tema lentes. El tema lentes. Miren que yo les pregunto a las personas cuando me dicen, ¿hay que usar lentes? Y yo le digo, a ver, ¿para qué usted necesita usar lentes? Y me dice, es que si me toco los ojos. Y le digo, es que no se puede tocar los ojos. Simplemente, o sea, dice, es que si, o sea, los ojos, ¿para qué me voy a tocar los ojos? Si usted necesita tocarse los ojos porque tiene tiene un plurito, una picazón importante en el ojo o le cayó algo en el ojo, lo más importante que usted tiene que hacer es, antes de tocarse el ojo, ir y lavarse las manos. Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel, o sea, alcohol en gel, que por ahí dicen gel alcohólico y me suena a mí como que el gel tomó mucho alcohol. Bueno, utilizar alcohol en gel y inmediatamente después de eso, ¿va? Ya usted tiene las manos sin la presencia del virus, posiblemente, y entonces se puede tocar los ojos. Pero los ojos no se pueden tocar si usted presume que las manos están contaminadas. Y es un tema interesante. Ahora voy a hablar de lo de la mascarilla, ¿cómo se llama? Lo de la pantalla, porque quiero hablar un tema que es el tema de manos sucias y manos limpias. Si la mayoría de nosotros que estamos ahorita aquí en la charla, le agradezco muchísimo a todos los que están en la charla, un saludo a todos y a todas. Si cada uno de nosotros nos miramos las manos ahorita y nos preguntamos si tenemos las manos limpias o sucias, posiblemente todos digamos que tenemos las manos limpias, ¿ya? Porque, bueno, hay otro concepto de manos sucias que no vamos a entrar acá, ¿verdad? Que tiene que ver con corrupción y todo eso, pero estamos hablando de vernos las manos sin suciedad. ¿Ya? Tenemos un concepto de suciedad, que es algo que está sucio, que está manchado, que está rayado, que está de otro color, ¿verdad? Eso es la suciedad. Pero nosotros nos miramos las manos y decimos, las tenemos limpias, tenemos las manos limpias. Bueno, tenemos las manos limpias desde el punto de vista de los macrosentidos, ¿verdad? Entre comillas, ese de macrosentidos, ¿verdad? Las tenemos limpias. O sea, de pronto tocamos ahorita, metemos la mano en una pintura, en algo, y vemos que las manos están sucias, las manos están manchadas. Y entonces, el concepto de manos sucias no es solamente que me las vea sucias, sino que las manos estén de alguna manera contaminadas, en este caso con COVID, con SARS-CoV-2. O sea, las tengo. Entonces, ojo, que como no veo el virus, puedo tener el virus en las manos. Ojo, no me puedo tocar ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, ni tocar a nadie si yo he tocado, he manipulado objetos que presuntamente pudieran tener el virus en su superficie. Por eso es importante la frecuencia del lavado de las manos. Por eso es importante tener, ¿verdad? El alcohol en gel, tenerlo disponible. Porque cada cuánto porque esa es otra pregunta que nos hacen, cada cuánto me debo de lavar las manos, cada cuánto me debo de colocar alcohol en gel. Bueno, hay algunos que son exagerados, pero cada cuánto, cada vez que yo considere como persona, como individuo, que mis manos no son seguras, que mis manos tienen la probabilidad de tener el virus. ¿De qué depende eso? De lo que esté haciendo, de la frecuencia con que lo esté haciendo. O sea, depende de muchísimas cosas. Depende de lo que estoy manipulando, ha sido manipulado por otras personas. De lo que esté manipulando, ha sido posiblemente una persona se haya puesto a conversar delante de eso. Por ejemplo, esta computadora. Yo estoy hablando ahorita aquí, no tengo ningún equipo de protección. No tengo la mascarilla ahorita.
yo no sé si estoy enfermo. Yo puedo estar asintomático en este momento. Si esta computadora, como no tenemos muchas computadoras, la va a utilizar mi hijo, mi esposa, mi nuera, mi yerna, mi suegra, quien sea en la casa, esta computadora tiene que ser limpiada y tiene que ser desinfectada. Porque la utilizó alguien y ese alguien puede estar enfermo con la COVID-19, aunque no tenga síntomas. ¿Y cuántas veces hemos dicho? Aunque no tenga síntomas. Entonces, ¿en qué medida yo tengo que lavarme las manos o yo tengo que utilizar gel alcohólico o alcohol en gel? En la medida de que yo, persona, nadie más lo puede saber, yo me sienta seguro. Y es un concepto importante que tenemos que incorporarnos, que tenemos que incorporar como ciudadanos. La única persona que puede estar más o menos seguro de que ha tenido conductas seguras, soy yo. A no ser que tenga alguien que me esté vigilando las 24 horas. Soy yo. Yo sé dónde fui. Yo sé cómo fueron mis relaciones. Yo sé si me puse o no me puse guantes. Yo sé cómo me los quité. Yo sé si usé o no mascarilla. Yo sé cómo me la quité. Yo usé o no espejuelos. Sé cómo me los quité. Yo sé a quién toqué. Yo sé qué productos manipulé. Qué superficies manipulé. Todo eso, a qué me expuse. Yo todo eso lo sé. O sea, todo. Por eso es importante la colaboración con el personal de salud cuando alguno de nosotros, por alguna manera, está dentro de una cadena de sospechosos, alguien dice, no, y es que yo estuve ayer tomándome unas cervezas con el vecino y de pronto el vecino tiene fiebre, va a un centro de atención COVID y está diagnosticado. Y yo digo, ayer estuve con él. O sea, yo sé cuánta relación, en cuánta cercanía, cómo fue mi interrelación con él. Y por tanto, yo puedo saber si soy un posible contacto sospechoso o no. Soy yo. Y esa información, cuando me la piden, porque ahorita se están haciendo investigaciones al respecto, esa investigación la tenemos que hacer. Y yo estoy convencido, y yo sé que hay empresas que la están haciendo ya, intentando hacer, ¿verdad?, cadenas de contacto para saber cómo han sido las relaciones entre los trabajadores. Y es importante que la persona brinde toda la información y no nos sintamos aludidos con que nos están de alguna manera invadiendo nuestra privacidad. Nuestra privacidad ahorita, de nuestra privacidad y de las cosas que hagamos en público o en privado, depende la salud no solo de nosotros, sino también de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, del país, o sea, de las personas del país en general. En cuanto a las caretas protectoras, estas. Bueno, estas tienen una, a ver, como todo en la vida, nada es perfecto, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las medidas de control que se pueden tomar ante un determinado agente, están siempre de manera tradicional, hablamos de las medidas que se toman sobre la fuente, las medidas que se toman sobre el medio y las medidas que se toman sobre la persona, ¿verdad? La persona que está expuesta a la gente. Los llamados equipos de protección personal, son las últimas medidas que tradicionalmente se deben de tomar ante la presencia de un agente de riesgo en cualquier ambiente, en este caso los ambientes de trabajo, ¿verdad? Son las últimas. Las primeras medidas que se deben de tomar son sobre el agente. ¿Qué pasa sobre el agente? Bueno, el agente es un agente viral y el agente puede ser, ¿verdad?, transmitido a través de diferentes elementos y esos elementos entonces debemos de tratar de aislar la fuente con ese aislamiento. Por eso cuando alguien me pregunta, por ejemplo, si la mascarilla de protección personal, la mascarilla es un equipo de protección personal, me resulta interesante, ¿verdad?, el poder intentar pensar que la mascarilla en este momento puede ser un equipo de protección personal, como siempre lo ha sido la mascarilla, pero también se convierte en un equipo de protección colectiva.
¿ya? Un equipo de protección colectiva, importante. O sea, son elementos que nos hacen reflexionar sobre todo. ¿Qué pasa con estas caretas, ¿verdad? Son igual que las que usan los soldadores, por ejemplo, ¿verdad? Los soldadores. Práguata. Estas se pueden limpiar, sí se pueden limpiar. ¿Con qué se pueden limpiar y desinfectar? Con las mismas sustancias que recomendamos en el manual. Yo en estas charlas me preguntan específicamente, muchas veces me preguntan con qué sustancias, y yo para que se lean el manual, le digo, ahí están en el manual, ahí están en el manual y ahí están en los protocolos específicos para las diferentes actividades económicas. No la voy a decir yo acá. ¿Para qué? Para que lean el manual. O sea, es ahí y se lo lean. Hay una serie de sustancias que son fáciles de hacer. Lo más elemental, agua y jabón. Agua y jabón. Las sustancias saponificantes son excelentes para eliminar todo lo que tiene que ver con elementos que tienen con lípidos, con grasas. Y ya dijimos que el virus es muy sensible a los elementos saponificantes. ¿Por qué? Porque tiene una cubierta lipídica, una cápsula lipídica. Bien, vamos a pasar con el tema de las mascarillas que son reutilizables o las que son lavables. Si es recomendable, bueno, muchas personas no tienen los recursos para poder estar comprando la mascarilla adecuada, entonces nos consultan si es probable utilizar mascarillas de tela. Sabemos que hay, por ejemplo, incertidumbre en las instituciones educativas al momento de que los alumnos se incorporen a las clases, si podría ser viable que todos los niños utilicen mascarillas de tela y que sean lavables, y cada cuánto se pueden lavar si es posible. Sí, bueno, le agradezco a todos los que hacen preguntas, ¿verdad? Yo sé que a veces estos espacios no son lo suficientemente amplios como para poder profundizar en todas las respuestas, pero lo intentaré, bueno, darle una respuesta. ¿Qué pasa con las mascarillas? A ver, las mascarillas, hay dos grupos de personas que tienen que utilizar las mascarillas adecuadas. Esos dos grupos de personas son las personas enfermas y las personas que tienen en los procesos de gestión de riesgo, en lo que también está en el manual, cómo hacer la caracterización o la clasificación de las diferentes actividades que realizan las personas atendiendo a la probabilidad del riesgo, en alto, medio y bajo. Todas las personas que están catalogadas en actividades que tienen alto riesgo, el personal más característico del alto riesgo es el personal de salud, pero yo incluiría, por ejemplo, en esta personal de alto riesgo, las personas de seguridad, las personas que están en la puerta de un banco o en la puerta de un supermercado tomando la temperatura, que están identificando si usted tiene el número correcto de la identidad para poder entrar. Esas personas están altamente expuestas a muchísimas personas en el día y son de alto riesgo. Estas personas deberían de utilizar mascarillas aprobadas por los entes que aprueban las mascarillas a nivel mundial, ¿verdad? Mascarillas o respiradores, o sea, mascarillas que tengan unas características adecuadas para poder proteger a la persona del contagio o la infección del virus. Y después está el resto de las personas. O sea, las personas supuestamente sanas. Las personas que no tenemos o no tienen el virus. Y como usted lo menciona, y seguro que todo el mundo lo conoce, la disponibilidad de mascarillas, tiene ahorita dos grandes problemas de mascarillas de estas que estamos comentando que tengan las características adecuadas. Dos problemas. Una, la producción mundial de mascarillas está bastante mermada porque hay mucha demanda. Segunda, hay muchísimas empresas que están produciendo mascarillas bajo y diciendo que tienen las normas de seguridad adecuadas y no las tienen. Y tercero es el precio. Tres elementos importantes. O sea, el acceso a las mascarillas. Dos, el acceso a mascarillas adecuadas.
a mascarillas que cumplan las normas de seguridad. Y 3, el precio. Cosas importantes. Por tanto, la gran mayoría de las personas no tendrán acceso a las mascarillas absolutamente seguras, y ya hay, o sea, incluso la CDC, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ya aprobó el poder utilizar mascarillas. Incluso hay un manual en la cual se pueden elaborar las propias mascarillas. ¿Qué pasa con estas mascarillas? Estas mascarillas tienen algunos elementos importantes que hay que valorar. Uno es el material con que se hace. Y hay personas que usan la mascarilla y le ponen entonces una servilleta y le ponen por fuera una bolsa una bolsa de nylon, ¿verdad? Por ahí. Y al final terminan con una cantidad de cosas que posiblemente a la hora de quitársela, ¿verdad?, puedan contaminarse, porque son demasiadas superficies entre la superficie, o sea, la salida de los orificios nasales y la boca y la mascarilla. Entonces se lo ponen delante de la mascarilla como pre-mascarilla o detrás de la mascarilla como post-mascarilla. Y ahí se arma un sistema ahí muy difícil de controlar y muy difícil de que alguna de esas superficies en algún momento no se contaminen. ¿Qué pasa con lavarla? Lo que pasa es que los materiales, cuando se limpian, cuando se lavan, pierden algunas de sus propiedades, pierden algunas de sus características. Y cuando usted lava un material, el material posiblemente pierden las características iniciales de ese material. Y entonces, una de las cosas más importantes que tienen los textiles, hablando ya de hacer mascarillas de tela, es que tienen unos poros. O sea, las fibras forman un entrecruzado de las fibras, ¿verdad? Y por ahí pasa todo lo que tenga un tamaño necesario para pasar. Y los virus son elementos muy pequeños. ¿Verdad? Son partículas muy pequeñas y pueden pasar a través de esto. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y volvemos a lo mismo. Uso una mascarilla de tela, pero tengo que, a pesar de usar la mascarilla, cumplir con el resto de las medidas de bioseguridad que me están indicando. Porque tenga una mascarilla de tela, no puedo estar conversando con las personas como si estuviéramos en el verano del año 2018. O sea, porque no estamos en el verano del 2018. Estamos en el 2020. Entonces no puedo. Y no puedo estornudar como estornudamos siempre, ¿verdad? Y que todo se disemine. Y no puedo toser, y no puedo quitármela y ponérmela aquí y ponérmela aquí arriba. Y no puedo hacer cosas que ya hemos escuchado un montón de veces que no se pueden hacer. A pesar de tener la mascarilla de tela, tendremos que mantener el distanciamiento, tendremos que lavarnos las manos cada vez que querramos manipular alguna parte de la cara. Hay que evitar manipularnos la cara, pero si no podemos más, pues entonces tenemos que lavarnos las manos, tenemos que utilizar alcohol en gel y estas cosas. Por tanto, la recomendación es que no podemos tener una falsa sensación de seguridad porque tengamos una mascarilla, dígase del material que sea, porque a pesar de tener la mascarilla, si no la utilizamos acompañada del resto de las medidas de bioseguridad, entre ellas cómo ponérmela y cómo quitármela, pues no estamos en nada. Una de las cosas importantes es cuando sacan la mascarilla. He visto yo cómo estábamos haciendo unas investigaciones de si las personas sabían o no manipular el equipo de protección, entre ellos las mascarillas. La sacan de donde viene y la tocan con las manos. Y uno le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se lavó las manos? Dice, cuando entré a trabajar. ¿Cuándo fue eso? Hace 45 minutos. En ese trayecto de 45 minutos, tocó algo, manipuló algo. Sí, me tomé una taza de café. ¿Y dónde estaba la taza? Ahí estaba en el comedor de la empresa. O sea, y el comedor de la empresa, ¿cuántas personas entran? ¿Cuántos manipulamos? O sea, que uno tiene que saber con qué frecuencia se lava las manos y con qué frecuencia manipula las cosas en dependencia de la conducta que ha tenido y de qué ha tocado y con qué ha tenido relación. Bien.
Doctor, si podemos rápidamente poder dar una opinión acerca de los túneles que se están utilizando para desinfectar, sanitizar. Nos consultan si es adecuado poder utilizarlos en las empresas. Los túneles. A ver, con los túneles hay dos problemas. El principal problema es qué utilizamos en el túnel. O sea, todos los que han visto túneles, seguro que todos los han visto ya porque los han puesto en videos, en memes, en todo ha salido los túneles. Lo que pasa con los túneles es que el túnel en sí no funciona solo. O sea, el túnel necesita, o sea, el túnel es simplemente la estructura. Entonces la gente me pregunta, ¿y el uso de túneles? Digo, bueno, pero el uso de túneles no es que usted pasa por el túnel y no pasa nada, sino cuando usted pasa por el túnel, los están rociando, ¿ya? Lo están rociando con una sustancia. Muchas veces las personas que lo están rociando a usted en ese túnel, las personas que, o incluso con equipos de fumigación, no saben ni con qué sustancia nos están rociando. Y hay personas que tienen características propias que hacen que tengan una reacción X a determinada sustancia. En Honduras existe un centro nacional de toxicología, de asesoría e información toxicológica, que es de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y este centro forma parte de una red centroamericana que se llama la Red de Centros de Asesoría e Información Toxicológica, y hace aproximadamente 15 días estos centros están en todos los países centroamericanos. Estos centros, igual que el programa SALTA, Salud, Trabajo y Ambiente en América Central, decidimos hacer una comunicación, hay una comunicación en la cual está incluida Honduras, con nuestra posición o la posición de todos estos centros, de los profesionales que trabajan en estos centros, que son la mayoría profesionales académicos y universitarios, con la posición de los profesionales en relación a el uso de los túneles. No el uso del túnel en sí, sino el uso de las sustancias que se utilizan en esos túneles. Y cuáles de estas sustancias están absolutamente prohibidas, están incluso contraindicadas en el ser humano por dos razones básicas. La primera, porque no está demostrado que sean sustancias que eliminen el virus. La primera es esa. Y la segunda es que tampoco está demostrado cuáles son los perjuicios que pueden producir esa sustancia sobre la piel de la persona, los ojos, las mucosas e incluso las funciones respiratorias de la persona. Entonces, yo les puedo mandar a ustedes también esta declaración donde está todas las sustancias, y no es el túnel en sí, y no es el rociador en sí, sino con qué sustancia se utiliza para rociar a las personas y qué sustancia se utiliza para bañar a las personas, porque algunos de esos túneles lo que hacen es bañarlo a uno. Entonces, incluso en cuánto tiempo la persona se le seca, y esa sustancia se le seca encima a la persona, de la piel, incluso encima de la ropa. Y se empezaron a utilizar en San Pedro Sula, y en algún chat en los cuales estoy, empezaron a decir que al cabo de 2 o 3 días de que los automóviles pasaban por dentro de esos túneles, los automóviles perdían la pintura. Imagínense si le podemos hacer esto a un material como el material de un automóvil, ¿qué no le podemos hacer a la piel del ser humano? Entonces yo les voy a mandar a ustedes para que lo puedan poner ahí público en sus páginas y lo puedan, todo el mundo lo pueda leer. Esa declaración también lo hizo la directora de la OMS, de la OPS en Honduras, también le comunicó a la secretaria de Estado en los despachos de salud la posición de la OPS de esos túneles, específicamente de las sustancias que se usan en esos túneles. Y en esa declaración está la relación de sustancias que no tienen absolutamente ninguna prueba científica, no hay validez científica ninguna de que se puedan utilizar con este fin. Y está todas las referencias biográficas de estas sustancias. Bien.
Para cerrar la parte de bioseguridad y poder hacer las consultas relacionadas a precisamente síntomas y ese tipo de temática, la última consulta es si nos puede recordar, doctor, cuáles son los 3 componentes de la gestión de bioseguridad y cuál, de manera rápida y resumida, cuál sería el equipo más adecuado de manera general y que todo el mundo debería de utilizar. Bueno, en la gestión de bioseguridad, igual que cualquier gestión de cualquier agente, lo más importante es determinar la amenaza, las características de la amenaza, las características del virus, o sea, qué tan contagioso es el virus, cuánta transmisibilidad tiene el virus, cómo eliminar el virus, toda la parte de la gente. La segunda es el asunto de determinar cuáles son las vulnerabilidades, o sea, cuáles son las personas que están expuestas y cuáles son más o menos vulnerables a 2 cosas fundamentalmente, a vulnerables a enfermarse, que son todos, y también más vulnerables a tener unas formas más graves de la enfermedad. Y la tercera es la determinación o el cálculo de riesgos. Para la determinación o el cálculo de riesgos, pues en dependencia de cuánto es, hay que valorar la exposición de la persona, la duración de la exposición, la frecuencia de la exposición, y esto se hace y se valora cada una de las actividades, cada una de las ocupaciones, se valora en alto, medio y bajo riesgo. De manera, sobre los equipos de protección personal, recordar básicamente 2 cosas. Una, que no bastan por sí solos. No bastan por sí solos. Hay que tomar el resto de las medidas. Hay que tomar el resto de las medidas. Hay que tomar las medidas que tienen que ver con el distanciamiento. Hay que tomar las medidas que tienen que ver con la dinámica respiratoria, saber toser, saber estornudar, ¿verdad? Utilizar siempre el ángulo interno del codo. ¿Ah? A todas esas medidas le hemos llamado etiqueta respiratoria. El lavado de las manos, la frecuencia, también considerar la limpieza y desinfección frecuente también de las superficies y los objetos. O sea, todas estas medidas tienen que ir aparejadas a el uso de los equipos de protección personal. La toma de temperatura cuando uno entra y cuando se va de las empresas, por ejemplo. El entender cada persona que un síntoma, una sensación que uno tenga, que para mí no es normal porque normalmente no la tenga, es más que suficiente, es una señal más que suficiente para informar de manera adecuada por los canales que deben haber en cada una de las empresas, en cada uno de los centros de trabajo, comunicar inmediatamente sin tener ningún tipo de miedo, sin tener ningún tipo de temor, porque tenemos temor a veces a que nos identifiquen como el enfermo, como el primero, como el que enfermó al resto. Hay que despojarse de todos esos miedos y asumir la responsabilidad de que nadie es culpable de enfermarse, de que nos podemos enfermar como nos enfermamos de cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Y que tenemos que ser entonces sí responsables de que tenemos que en cada momento informar a quien corresponda de que no nos sentimos bien, de que no estamos bien y que se tendrán que tomar las medidas necesarias para que podamos mantener lo más seguro posible el ambiente donde trabajamos. De manera general, es muy difícil identificar cuáles son los equipos de protección personal específicos para cada actividad. Si quisiéramos hablar de manera general, pudiéramos hablar de las mascarillas en sus diferentes tipos, desde las más hechizas, como son las de tela, en dependencia del tipo de tela, hasta las más complejas, que son los respiratorios, los respiradores, ¿verdad? O sea, las mascarillas N95, las KN95, en dependencia de haber valorado el riesgo real que tengo como persona en un determinado ambiente, pues entonces se tendrá que determinar cuáles son aquellas mascarillas que utilicemos. El resto, la protección ocular, la protección de las manos, depende de la actividad que estemos realizando. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora vamos a pasar a las consultas que son específicamente orientadas a la parte de los síntomas de la enfermedad.
Se ha hablado de manera general que la aparición de los síntomas está entre el día 1 y el día 14, pero nos consultan cuánto tiempo duran los síntomas en sí de la enfermedad. ¿En qué momento puedo ya identificar yo que probablemente estoy contagiado? Bien, a ver, volvemos a lo mismo. Ya habíamos hablado del término de historia natural de la enfermedad. El virus no cae en cualquier, o sea, el virus está específicamente enfermándome a mí, a Lino, pero enferma a Pedro, enferma a María, enferma a Álvaro, ¿verdad? Y depende muchísimo de cuál es básicamente mi estado de salud en el momento actual. En el momento, eso pasa con todas las enfermedades, con todos los agentes biológicos, ¿verdad? De manera general, los investigadores, los médicos, intentamos hacer una caracterización general de la enfermedad, de la historia, pero cada persona tendrá una historia individual de la enfermedad. Eso es a veces un poco ahí extraño de comprender, pero es así. ¿Cuál es esa caracterización general de manera en la cual podamos estar cada uno encajado, aunque cada uno después podrá tener uno o más síntomas y la gravedad del síntoma o la intensidad del síntoma y el signo será diferente? Se habla de que las personas pueden enfermar, pueden empezar a tener síntomas entre un día de haberse puesto en contacto con el virus y los 7 días de haberse puesto en contacto con el virus. ¿Ya? Y que hay personas que incluso hasta 14 días después pueden empezar a presentar síntomas. ¿Qué pasa con presentar síntomas? A veces tenemos fiebre y no sabemos que tenemos fiebre. Si no tenemos un termómetro de manera constante, tomándonos la temperatura, a veces no nos damos cuenta que tenemos fiebre, sobre todo porque vivimos en países muy calurosos y a veces tenemos un calor terrible y le achacamos el tema al calor y puede ser que tengamos fiebre. Entonces, puede ser que haya algún tipo de síntoma que lo presentemos y que no lo identifiquemos con la enfermedad. ¿Qué pasa con también algunos enfermos? Han tenido síntomas que se les quitan y los síntomas son fluctuantes. ¿Qué quiere decir un síntoma fluctuante? Pues lo tiene, se le quita, lo vuelve a tener. Entonces, hay que estar continuamente preguntándome en esa responsabilidad individual que hemos comentado, de que tenemos que velar y tenemos que saber cómo nos comportamos y qué tenemos que continuamente estar preguntándome, esta tos, bueno, lo que se ha comentado también, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, se ha comentado, bueno, en muy pocos casos se ha dado, pero también se ha presentado en pacientes con vómitos, se presentan pacientes con diarreas, se han presentado diarreas, se presentan dificultad respiratoria, dolor en los senos. Estaba leyendo una investigación en los Estados Unidos, un conjunto de investigadores que dicen que más que la cefalea, que más de dolor de cabeza, era dolor a nivel de los senos, de los senos frontal, los senos paranasales. Entonces, la sintomatología, o sea, el cortejo sintomático de la enfermedad varía mucho de caso en caso. Y muchos de los síntomas, como dijimos, pueden ser muy leves, porque si en un momento determinado tengo un buen sistema inmunológico, puede ser que mi cuerpo, mi sistema inmunológico responda muy fácilmente al virus y entonces básicamente la enfermedad me da muy leve y la confunda yo con cualquier otra enfermedad, porque generalmente ¿cuántas veces nos enfermamos en el año? Y asumimos que es normal enfermarse, entre comillas el concepto de normalidad, que es normal enfermarse y no acudimos a un médico o no se lo decimos a nadie. Bueno, en este momento hay varias encuestas que están en línea también, en la cual uno puede poner ahí los síntomas y te da una probabilidad, un entendimiento de si estás o no posiblemente enfermo con el COVID, con la COVID-19. Sí, y es que muchas personas que padecen de rinitis probablemente confundan ciertos síntomas y como dice usted, a veces son intermitentes. Por ejemplo, hoy puedo sentir
mucho malestar, pero puede ser por la rinitis. Algunas personas tienen rinitis alérgica que causa algún tipo de tos. Entonces, sí hay mucha preocupación e incertidumbre en cuanto a las medidas que deban de tomar las personas, más que todo que tienen, por ejemplo, que son riníticas. Sí, estamos en primavera. O sea, estamos en la etapa del año, junto con el otoño, donde más enfermedades respiratorias estacionarias existen. Y entonces, cuando la persona que normalmente es rinítica, una persona, por ejemplo, que padezca de sinusitis, estas personas lo que tienen que valorar es básicamente es qué tan diferente tienen los síntomas en este momento con los síntomas que normalmente presentan. ¿Verdad? O sea, si tienen más estornudo que lo normal, tienen mayor dolor que lo normal, generalmente la rinitis que padezco no se acompaña de fiebre y ahorita me siento caliente, me pongo el termómetro. Es importante que todos tengamos termómetro en la casa, que nos tomamos la temperatura, que veamos. Y entonces compararme a mí con mí mismo. O sea, nadie se conoce mejor que a uno mismo. Entonces, yo, el rinítico de hoy, ¿qué tan parecido soy al rinítico de hace 6 meses, del año pasado? ¿Qué me diferencia? Y es en esa diferencia pudiera estar en el que a mi proceso rinítico se pudiera estar acompañando una infección ahorita del virus, ¿verdad? Porque hay un problema también interesante acá, que es que hay muchas personas que tienen temor, que tienen miedo ante, bueno, me siento más o menos mal, pero no tan mal, ¿y qué haría yo? Me da miedo salir e ir a un lugar donde atienden personas con la enfermedad y me puedo, posiblemente no la tenga y ahí me enfermo. Varias personas hemos estado conversando con varios sobre los temores de las personas y uno de los temores fundamentales es acudir al sistema de salud porque en el sistema de salud me puedo enfermar. O sea, puedo acudir por una gripe común y enfermarme ahí en el sistema de salud. Por lo tanto, es importante el monitoreo constante de cualquier síntoma y signo que tengo y no dejar que se compliquen. Estaban comentando algunos de los médicos que están atendiendo los casos en San Pedro Sula, en algunas de las charlas, están hablando, bueno, y también a nivel mundial, es uno de los reclamos fundamentales de los médicos, es que muchas de las personas que se complican y muchas de las personas que fallecen han desperdiciado momentos importantes en los cuales se pueden hacer algunas medidas, se pueden aplicar algunas medidas terapéuticas para que la enfermedad no evolucione y la persona no se complique. Sí, también nos consultan si qué tan cierto es que la persona pueda volver a recaer. O sea, que una vez que la han declarado sana, digamos al día siguiente viene y vuelve a tener contacto con otra persona que esté infectada, ¿podría volver a recaer? Gracias. Esto es un tema es un tema que la duda surgió desde el principio. O sea, en la primera, segunda semana que surgió la pandemia, se empezaron a hacer esa pregunta, o sea, la pregunta que uno siempre se hace, o sea, que hacen los inmunólogos, que hacen los investigadores es, ¿hasta qué punto el organismo humano puede crear inmunidad, ¿verdad? Ante la presencia del virus. Inmunidad quiere decir que, de alguna manera, aunque me vuelva a exponer al virus, el organismo ya tiene una memoria que hace que no me pueda volver a enfermar del virus. Esto casi, la mayoría de los virus crea inmunidad, incluso muchos de ellos inmunidad de por vida. A usted le da una enfermedad viral, de las más comunes de las que existen, y después ya no se va a enfermar nunca más de la enfermedad. Incluso en eso radica la vacuna, ¿verdad? Que usted se enferme con un virus y el propio organismo crea anticuerpos, y esos anticuerpos hacen que le creen inmunidad, ¿verdad? Esa inmunidad es una inmunidad natural, se llama inmunidad adquirida, y perfecto. Pero entonces la vacuna es lo que hace eso, o sea, la vacuna produce anticuerpos, ¿verdad? Usted se pone la vacuna y el cuerpo es como si usted se hubiese enfermado, entre comillas, ¿verdad? Sin tener los síntomas y los signos, la vacuna lo que hace es eso, lo protege. Entonces, una pregunta inicial desde siempre fue, ¿hasta qué punto
el ser humano puede crear inmunidad contra este virus. Las primeras investigaciones arrojaron que entre un 14 y un 15% de las personas se podían volver a enfermar. O sea, que la mayoría de las personas, o sea, el 85% de las personas creaba esa inmunidad. Acaba de salir hace una semana aproximadamente una declaración de la OMS en la cual hace un pequeño resumen de veintitantos estudios de investigación e informes, en la cual la conclusión fundamental es que no se tiene la certeza de que se cree inmunidad al menos permanente con el virus, porque la inmunidad se puede crear durante un periodo de tiempo o permanente. ¿Qué pasa? Fíjense que usted mencionaba una palabra que es la palabra curarse. Fíjense que no se usa desde el punto de vista técnico. En ningún lado se puede ver la palabra tantos curados del SARS-CoV-2. Se usa la palabra recuperados. ¿Ya? La palabra recuperado es. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con personas? Hablando de esta individualidad de cómo enfermarse, que hay una manera general de enfermarse y después en cada persona ocurre de manera diferente esa forma de enfermarse. Hay personas que han dado negativo en las pruebas y a los días se le ha vuelto a hacer la prueba y han vuelto a dar positivo. Y una de las preguntas que tenemos que tener es, ¿realmente la prueba que se le hizo en el momento que dio negativo es 100% específica y 100%, o sea, para hablar un poco más popularmente, ¿es 100% confiable esa prueba? Porque si tiene la probabilidad de dar falsos negativos, le está diciendo que la prueba es negativa, pero usted realmente no es negativo. Usted todavía tiene el virus. Después le hacen otra prueba y muchas veces no es el mismo tipo de prueba. O sea, hay diferentes tipos de pruebas rápidas. Incluso varían las pruebas rápidas en dependencia de la empresa que la produce y la empresa que la vende. Ayer también debatíamos esto de las pruebas rápidas y entonces hay personas que han dado negativas y al poco tiempo digo 3, 4, 5 días después, en los controles subyacentes han dado positivas. Y la pregunta es que la sensibilidad y la especificidad de la prueba que se le hizo hace una semana no es lo suficiente y por tanto hay falsos positivos o falsos negativos también, o es que realmente se volvió se volvió a enfermar con el virus. Entonces esa duda pues quedará ahí, ¿verdad? Hay que también valorar los niveles de anticuerpos, qué nivel de anticuerpos ha desarrollado la persona, qué tipo de anticuerpos ha desarrollado la persona, para ver también la evolución de la enfermedad. Y hay un caso famoso ahorita de un futbolista en que hace más de un mes que tiene la enfermedad. O sea, Dybala es un futbolista argentino que juega en la Juventus de Italia. Se le ha hecho durante un mes, se le han hecho como 7 pruebas diferentes y en todas ha dado positivas. O sea, lleva un mes y tanto él como la novia positivos a el SARS-CoV-2. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de este seminario, de este tiempo que hemos tenido para poder despejar algunas consultas. Solamente le pediría al doctor contestarnos un par de preguntas más. Una de ellas es en relación a si recomienda a las empresas, porque tenemos una audiencia bastante grande de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio y nos consultan si usted recomienda a las empresas que puedan hacer uso de esas pruebas rápidas y si pudieran establecer como dentro de su empresa un mini laboratorio para estar haciendo constantemente a sus colaboradores o tendrían que recurrir a una ayuda externa. Bien, voy a hablar de mi opinión personal. ¿No? Mi opinión personal como profesional de la salud ocupacional es que debemos de colaborar en todo lo que podamos. Y yo recomiendo a todas las empresas que tengan los recursos
para poder realizar las pruebas a sus trabajadores, hacerlo. Mi opinión personal. Hay países, de eso comentábamos ayer, hay países en los cuales no se permite hacer. Hay países en los cuales la realización de pruebas es solamente realizada desde el gobierno, desde las instituciones gubernamentales, están concentradas. Claro, esos gobiernos intentan garantizar de que las pruebas sean entonces fácilmente, o sea, que la persona pueda acceder fácilmente a hacerse la prueba. Y hay otros países en los cuales no se ha controlado la realización de pruebas. De hecho, conozco el caso de varias empresas en Honduras con las cuales hemos estado en contacto que me han consultado esta misma pregunta que me hace usted, que seguro que la hizo alguien de la audiencia, y incluso me han consultado el tipo de prueba que comprar, cuándo hacerla, a quién aplicarle la prueba, y conozco empresas que ya están realizando pruebas. ¿Por qué? Porque la empresa, sobre todo empresas grandes, las empresas se convierten como un país. O sea, imagínense que una empresa sea un país y quiera proteger a sus trabajadores son su población, su gente, sus personas, y las quiera proteger. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Las mismas medidas que toma un país. ¿Qué medidas toma un país? Bueno, cierra sus fronteras, cierra el acceso de alguna manera, controla el acceso hacia adentro y hacia afuera de la empresa, y una de las cosas que tiene que hacer un país es hacer test, es hacer pruebas y tener un control de incluso personas que seguro que están trabajando, que ya se enfermaron, que ya tuvieron la enfermedad. Y a través de estas pruebas podemos tener ya el nivel de anticuerpos que tienen y conocer retrospectivamente que estuvieron enfermas. Y usted después le hace una entrevista, pero mire, recuerde bien si usted en algún momento presentó esto. Ah, sí, creo que hace 20 días que me dio dolor de cabeza, que tenía un poco de fiebre, pero pensé que no sé qué. Y hay casos, o sea, diagnosticados post, de acuerdo al test, diagnosticados post, ya pasaron la enfermedad, y que yo recomiendo que si pueden realizar pruebas, que las hagan. Bien. Y las últimas consultas es, doctor, ¿qué tan factible es lo que están utilizando ahora en algunos comercios como la banca o supermercados, que al momento de ingresar a uno le toman la temperatura, si es confiable el termómetro que utilizan y si es seguro o es recomendable utilizar, por ejemplo, ponen como unas bandejitas con agua clorada para que uno pueda poner ahí su calzado, si es una buena práctica o realmente no ayuda mucho. Bueno, dos cosas. La primera, el termómetro. Eso fue también una de las principales preocupaciones que tuvimos desde el principio. De hecho, en el manual general de bioseguridad y en los protocolos individuales, colocamos un anexo en el cual se explica o se describe rápidamente, que tampoco es nada complicado, la técnica de la toma de temperatura. Primero, había empresas, había lugares donde tomaban la temperatura con termómetros ambientales. O sea, a veces cuando uno desconoce, cuando uno tiene conocimiento sobre algo, todo le parece igual. O sea, los que no tenemos conocimiento, por ejemplo, sobre la etiqueta de comer, si usted le pregunta a un chef cuántos tipos de cucharas hay, cuántos tipos de tenedores, pues le dice que hay 15 tipos de tenedores y 15 tipos de cucharas, y esta cuchara sirve para aquello y el tenedor, y uno como no conoce, pues llega a un lugar, a un restaurante, y agarra el primer cuchillo que le ponen ahí, el primer tenedor, y los mezcla. Eso pasa también con los equipos que permiten hacer mediciones. Los termómetros clínicos, o sea, los termómetros que permiten tomar temperatura en los seres vivos, en los humanos y en los animales, se llaman termómetros clínicos y tienen unas ciertas características, ¿ya? Hay dos tipos básicos, están los termómetros infrarrojos, todos son digitales, ¿verdad? Están los termómetros infrarrojos y tienen que tener, bueno, primero las características del termómetro, cómo se enciende, cómo se apaga. Hay algunos que se calibran y la distancia que tiene que tener el termómetro o el sensor del termómetro de la persona. Incluso a veces la persona está sudada y es difícil la temperatura que toma cuando hay sudor en la frente a cuando no hay sudor en la frente.
Y también hay que tener cuidado cuando se compra el termómetro sobre qué lugar del cuerpo se toma la temperatura. Generalmente se puede tomar sobre la frente, sobre la piel, o también en el conducto auditivo externo. Hay unos termómetros específicos para el conducto auditivo externo. ¿Ya? Entonces, y hay termómetros de cinta. Los termómetros de cinta no se recomiendan porque tienen contacto a la persona con quien me está tomando la temperatura. Entonces, no se recomienda el termómetro de cinta. Ese es lo primero. El termómetro tiene que ser un termómetro clínico, infrarrojo o digital. No se pueden utilizar termómetros ambientales, porque los termómetros ambientales varía, o sea, la toma que tienen los termómetros ambientales varía con las características medioambientales, no solo la temperatura, sino también la velocidad del aire y la humedad del aire. Entonces, hay lugares donde vienen y te dicen, tienes 34 grados, estás bien. Yo digo, pero ¿cómo 34 grados? O sea, no puede haber nadie, no hay un ser humano que pueda tener 34 grados, o sea, porque está muerto. La temperatura mínima que una persona puede tener son 36 grados, ¿verdad? O sea, y estaría ya en una situación complicada. Entonces, la temperatura de 30, todo termómetro que diga que usted tiene menos de 36.5 grados, hay que dudar de la calidad del termómetro. El termómetro también, bueno, el termómetro no funciona con viento, o sea, funciona con baterías, entonces la batería también se puede gastar. Hay que tener una serie de características que hay que controlar para saber que me está tomando adecuadamente la temperatura. Entonces tiene que ser un termómetro clínico, un termómetro que no se caiga, hay termómetros que se caen al piso y después está roto el sensor, la temperatura no la toma adecuadamente. O sea, todas estas cosas hay que considerarlas. Lo otro es sobre los pediluvios. O sea, la palabra se ha puesto de moda, la palabra pediluvio. Pediluvio es simplemente un aditamento en el cual uno puede colocar sus pies, solamente los zapatos, para que quede limpia o quede desinfectada la superficie inferior de los zapatos, que le llamamos suelas. Entonces, tienen utilidad, o sea, realmente tienen utilidad en el sentido de que nosotros podemos estar en lugares contaminados. Por ejemplo, todas las personas que han estado en ambientes en los cuales la probabilidad de que hayan habido enfermos es importante. En Italia, por ejemplo, los médicos hicieron un llamado de atención de que el personal de salud tenía que dejar los zapatos en el hospital o no podía entrar con los zapatos a sus casas, todas esas cosas. Entonces, los pediluvios es una medida que yo creo que no es una medida muy costosa y que se pudiera hacer. Hay que tener cuidado con que usted no meta el pie en los pediluvios y se le inunde los zapatos de agua, ¿verdad? O sea, es una capa de agua que puede ser con cloro. Ahí está en el manual y en los protocolos está cómo se debe disolver el cloro. Ahí está la fórmula para disolver el cloro. O también puede ser con agua jabonosa, agua con detergente, porque igual, como dijimos que el jabón es adecuado para lavar las manos, pues también es adecuado para eliminar el virus si estuviera en la suela de los zapatos. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Ya ¿sí? Yo quisiera decir 5 cosas más rápidamente, porque sé que hay muchas empresas que nos están escuchando. Yo, bueno, soy médico de profesión, pero me he dedicado toda la vida, o bueno, casi toda mi vida, me he dedicado a la parte de salud ocupacional. Le tengo un cariño muy entrañable a las empresas, sobre todo a las empresas que se preocupan por la salud y seguridad de su gente, de sus trabajadores. Estamos aprovechando la oportunidad de que también estamos celebrando, el martes celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Estamos intentando reanudar la normalidad de nuestra vida, ¿verdad? Nunca va a ser normal, y yo quiero hablar básicamente del papel que creo yo que deben de tener las empresas en la recuperación de la crisis, en esto de reincorporarnos. Yo creo que lo primero es que las empresas, como nunca en la vida, deberían de intentar, igual que los gobiernos, deberían de intentar la colaboración más estrecha posible, y eso que muchas veces hemos oído hablar de la alianza público-privada, de que a veces somos desconfiados con lo público, a veces somos desconfiados con lo privado. O sea, un poco eliminar las desconfianzas que tenemos, poner un poco de ética, un poco de responsabilidad realmente. Yo creo que las alianzas que se puedan hacer ahorita entre las empresas,
y entre las empresas y los gobiernos, no solo los gobiernos a nivel nacional, sino también los gobiernos a nivel locales, las alcaldías, son importantes y vitales para el desarrollo y la recuperación de la vida, esta vida que tenemos ahí un poco confinada. Segundo, las empresas, yo creo que las empresas más que nunca también son parte de, tienen que tener parte del, tienen que tener un liderazgo importantísimo a nivel de los países, un liderazgo y una responsabilidad. Y eso que también hemos oído hablar un montón de veces de la responsabilidad social empresarial y todas estas cosas, pues ahorita tienen que estar más profundizar lo más que se pueda lo que pueda hacer el liderazgo y la responsabilidad de las empresas, no solo con sus trabajadores, sino también con los lugares donde está la empresa, las comunidades donde las empresas tienen sus instalaciones. Tercero, redefinir, yo creo que es un momento importantísimo de redefinir el valor social de la empresa, ¿verdad? El propósito de las empresas como generadoras de mucho más que productos y servicios, sino también de calidad de vida, de bienestar de la gente, demostrar, las empresas demostrar que no solamente tienen la forma de contribuir a la sociedad es dando un salario, sino además mejorando de manera integral la vida de las personas y de sus familias. Cuarta, pocas instituciones a nivel de un país tienen mayor capacidad e innovación, mayor capacidad adaptativa e innovación que las empresas. ¿Verdad? Las empresas son entidades vivas que en un momento determinado tienen una capacidad innovadora importante, la hemos visto cómo empresas son capaces de transformar el tipo de negocios que tienen en otro negocio, ¿verdad? En un momento determinado, porque ese negocio pudiera generar una serie de beneficios, no solo a la empresa y a los empresarios, sino también a la sociedad. Y como hay empresas que han cambiado el rubro y en este momento se están dedicando a la producción, por ejemplo, de equipos de protección personal. Y por último, las empresas deberían de tener también ahorita un papel importante en abrir la posibilidad de que entendamos que nuestros productos, los productos hondureños, que las cosas que producimos, que los servicios que damos, son servicios absolutamente de calidad y empecemos a confiar mucho más, ¿verdad? A veces nos llevamos por campañas y cosas así, ¿verdad? Honduras primero, lo mío primero. Todas estas cosas yo creo que son importantes que las empresas en este momento muestren, ¿verdad? Que tenemos productos, servicios, tenemos trabajadores, empresarios comprometidos con el desarrollo del país y que podamos salir juntos, ¿verdad? De todos estos problemas y salir absolutamente fortalecidos. Bien, muchísimas gracias, doctor, nuevamente por ese tiempo que ha compartido con nosotros. Agradecemos a las personas que nos acompañaron a través de la plataforma de Zoom, a las personas también que estuvieron compartiendo con nosotros a través de la página de Facebook de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Queremos recordarles que al salir de la plataforma de Zoom, ustedes van a poder llenar una pequeña encuesta, una evaluación y dejarnos sus comentarios de los temas en los cuales ustedes estuvieran interesados, nosotros podamos agendar para las siguientes semanas. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por el apoyo. Sabemos que mantiene una agenda apretada en estos momentos. Ustedes están en la primera línea y pues le agradecemos por haber hecho este espacio para todas las empresas y de manera general para todas las personas y los hondureños, ¿verdad? Que estamos necesitando de una orientación de este tipo. Lo dejaría solamente para sus palabras finales ya de despedida y a todas las personas, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros este tiempo. Sí, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Estamos a la orden para cualquier cosa que podamos colaborarles, igual a las empresas que son miembros de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá desde las 3 de la tarde escuchando. Estamos a la orden también para cualquier pregunta a través de ustedes, pudieran mandarnos a nuestro WhatsApp, ustedes lo tienen, algunas preguntas y nosotros podemos contestarlas y colaborar con
con las diferentes plataformas sociales que tiene la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias y hay que cuidarse, hay que trabajar y apoyar en todo lo que podamos. Tenemos que ser responsables y ojalá que más temprano que tarde salgamos de esta situación mucho más fortalecidos de lo que somos y un país, bueno, como siempre decimos, 5 estrellas. Muchísimas gracias, doctor. Nos quedamos con esas palabras de apoyarnos entre todos. Es momento de unirnos como una familia que somos, los hondureños. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Les deseamos que pasen una feliz tarde y nos vemos en los próximos seminarios. Muchísimas gracias, doctor. Feliz tarde y un saludo. Saludos, gracias, muy amables. Uy. Bien, a las Ajá. personas que aún nos acompañan, les queremos hacer una invitación para el webinar que vamos a tener el miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana. Si usted tiene colaboradores que se dedican al área de las ventas, entonces le invitamos para el seminario que tenemos preparado, Vender Mejor, Vender Más y Fidelizar en tiempos de COVID-19. Así que nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. Pueden ingresar a la página de Facebook de Cámara de Comercio para obtener el link de registro y que puedan reservar su espacio en la plataforma de Zoom. Asimismo, lo vamos a estar transmitiendo a través de Facebook Live en la página de Facebook de Cámara de Comercio. Así que a todos una cordial invitación para el día miércoles. Para los que deseen obtener el link de la evaluación del seminario, la estamos dejando en el chat en este momento para que ustedes puedan colocarla en el buscador de su preferencia y poder ingresar a la evaluación y dejarnos sus comentarios.